Muy buenos días, un gusto estar en Bueno, contacto. bueno, ¿qué te pareció la serie? Bueno, me impactó, me conmovió, porque habíamos tenido oportunidad de hablar un par de veces con la familia después del juicio, con los integrantes de la familia, pero realmente es tremendo lo que vivieron los hijos de Nora Dalmazo y bueno, y además verlo así desde afuera, digamos, todo lo que implicó la cobertura mediática y los vaivenes que tuvo la investigación es como muy impactante, ¿no? Ujú. Denise, ¿ustedes sabían quiénes eran los otros entrevistados? ¿Cómo fue el backstage? ¿Cómo fue la génesis de esta serie? No sabíamos exactamente quiénes entrevistaban. A mí me contactaron hace más de 2 años. Me dijeron que tenían como muchos posibles entrevistados y que estaban viendo quiénes aceptaban. Esto fue sin ninguna remuneración, una entrevista nos Ujú. plantearon. A mí me sorprendió porque me hicieron leer una nota que yo había escrito en el 2007, que se llamaba Nuestro ADN. Era el momento en que mandaban todas las muestras al FBI y un poco el caso por la violencia mediática que ya se advertía. Me hizo escribir esa nota y bueno, me sorprendió después verla en el tráiler, pero en realidad es una nota que escribí hace 18 años. Ujú. Eh, eh, digamos, tuvimos algunos contactos, sí, el director dejó claro, yo no estaba decidida al principio, porque es muy difícil como periodista aceptar que otro va a editar lo que uno hace, lo que uno Claro. dice. Pero sí nos dijo que contaban con los testimonios de la familia y que su criterio iba a ser como un enfoque humano, Mm. como que iba a apuntar a esa cuestión, a tomar los testimonios de quienes estuvieron en el ojo del huracán, decía él, en el ojo de la tormenta. Ujú. Entonces, bueno, yo acepté porque iba por ahí y porque también me dijeron que era así como muy plural Ujú. la participación. La, Y la- bueno, la serie da la idea de que, da la idea, no, lo muestra, que por primera vez la familia se descarga, ¿no? Por primera vez ujú, la familia puede decir todo lo que le tocó vivir, porque una de las cosas que se cuestionaron y mucho en un comienzo fue una supuesta frialdad de la familia que no hablaba, la familia que solamente hablaba a través del abogado Daniel Lacalle, sobre todo en el comienzo, lo cual también de alguna manera me parece que potenció todas las dudas que había en torno a la responsabilidad familiar. En la serie pareciera ser que, bueno, lo que se busca es eso, es que la familia tenga la oportunidad de contar su verdad y su verdad de cómo les tocó pasar esos días, esos años, en realidad todos estos años, y bueno, cómo ellos elaboraron el duelo, ¿no? claro, claro. Sí, es muy impactante eso, el testimonio de la familia. En general hubo muchos silencios, pero el tema creo que también lo decía el director, nosotros lo pudimos entrevistar y yo le preguntaba qué fue lo que más le impactó y me dijo la fuerza del prejuicio, ¿no? Cómo Ajá. interpretábamos nosotros como sociedad todos esos gestos, silencios, idas y vueltas, como también estábamos todos en el descreimiento desde el inicio. La gente, uno hacía entrevistas en la calle a gente de Río Cuarto y decían esto nunca se va a saber. Y siempre quedaba como esa sensación de decir, bueno, esto es como una rendición colectiva. ¿Por qué nunca se va a saber si recién empieza? ¿Por qué naturalizamos, ¿no?, esto de la impunidad? Y hoy que vemos todo lo que pasó, también podemos criticar un montón de cosas, pero el tema es que no nos quedemos ahí, que podamos hacer algo para construir credibilidad en los medios, en la justicia, en la política, porque son instituciones claves de la democracia. Entonces, pues puede sonar ingenuo, ¿no? Pero en definitiva es eso, ¿cómo hacemos para que no repetir todo lo que nos trajo hasta este punto? Ujú. La serie también apunta implícitamente, a lo mejor, a la necesidad de que el periodismo haga un mea culpa respecto de cómo se cubrió todo esto. Sí, el director dijo que iba a ser como una historia de la historia, ¿no? Y en ese relato, bueno, quedamos así parados los periodistas. Creo que hoy con las redes sociales podría pasar algo también bastante grave, porque los algoritmos nos acercan todo lo que afina nuestra forma de pensar. Mm. Entonces todos creemos tener razón,
todos prejuzgamos y por ahí sin filtro largamos opiniones y en definitiva vamos exacerbando nuestras posiciones, polarizando lo que pensamos, ya no se habla muy poco de diálogo, de consenso, no hay chances y bueno, realmente sí todos tenemos que hacer un mea culpa, me parece. Ujú. Respecto de la causa, ahí hubo, bueno, fundamentalmente tres fiscales con tres teorías distintas que terminaron Sí, siendo en como medio general hubo absurdas, ¿no? como 7 fiscales, porque Siete, también claro, participaron, estuvo Hidalgo de Córdoba, en exacto. un momento era un triunvirato de fiscales, después Ujú. Sí, por un breve tiempo también estuvo el fiscal Guzmán, después con las hipótesis principales sí estuvieron estos 3 fiscales que vos mencionabas. Ahora, después de que pasó el juicio en Macarrón, que fue absuelto en el 2022, mm, la Cámara dispuso reconocer a Nora Dalmazo como víctima de violencia de género y que continuara la investigación. Esa investigación la continúa el fiscal Pablo Jávega y él dice, porque se detectó, desde el año 2007 y que se confirmó en el 2011, hay un ADN que no estaba identificado en el cinturón de la bata con el que ahorcaron a Nora Dalmazo, además de las células epiteliales de la línea Macarrón. ujú. Este ADN no identificado, Jávega decide compararlo, no solamente como se había hecho antes, con los que ingresaron ese día cuando apareció el cuerpo, que ingresaron Sí, a los la que ingresaron habitación de la claro, víctima, a la escena del crimen. sino porque ahí eso lo hicieron para descartar contaminación. De hecho, no había contaminación en la escena del crimen, solamente apareció el ADN de los macarrones ahí. Pero decidieron compararlo con todos los que habían pasado por la casa en las últimas semanas. 200 ADN habían ordenado. Y en el Mm, número 45 les da positivo. Y era esta persona que estaba trabajando en los pisos de madera de la casa de Nora Dalmazo. Entonces comparan de 12 muestras del cinto, en 8 les da indubitable que es ese mismo ADN. O sea, mm, coincidencias. Y en los otros 4 es como que está más diluido. Son trozos del cinto de la bata. Y después comparan un pelo hallado en la entrepierna de la mujer, un vello púbico, y también le da positivo para esta persona. Ese sería el ADN mitocondrial, línea materna. mm. Es decir, una prueba genética muy fuerte que la dan a conocer en diciembre, justo ahí creo que ya la serie la habían terminado de hacer y le agregan Claro, esa le parte. agregan esa partecita. Y bueno, y ahora la justicia todavía está debatiendo si solamente se hace un juicio por la verdad o si puede haber alguna causal de interrupción del conteo de la prescripción. Ujú, Y eso lo tiene que definir una Cámara por estos días. O sea, hubo ujú. un pronunciamiento del juez de control que dijo, por ahora no prescribe, por ahora sigan investigando la verdad, pero no sé si se va a poder hacer un juicio porque es una garantía, por razones de seguridad jurídica, digamos, está el Instituto de la Prescripción y no correspondería condenarlo. Y Ujú. bueno, la querella dice no, porque los hijos y el marido el hijo y el marido estuvieron imputados muchos años, no pudieron ejercer como querellantes, deberían descontar ese tiempo. Bueno, hay toda una pelea judicial, una batalla jurídica bastante fuerte que el tema es, bueno, el tiempo que va a seguir pasando hasta que se resuelva, ¿no? ¿Por qué no se pudo descubrir eso que se descubrió en diciembre o que se comunicó en diciembre? ¿No se investigó lo suficiente? ¿Por qué recién No, ahora en no lo diciembre del compararon, 2022? o No sea, lo ese compararon. ADN estaba desde el año 2007, desde el inicio y desde los 2011 totalmente identificado como un numerito, digamos. Sí. Y no lo compararon con todo el resto de personas que pasaron por la casa. ¿Y eso qué fue? Yo ¿Error creo de que los si, fiscales? si pensamos en el contexto de la época, nadie después del perejilazo Sí. iba a animar a investigar o a comparar el ADN de un obrero. Ah, o sea que vos decís que va por ese lado el tema. Me parece, pero no esto es solamente una opinión que pudo haber influido, porque hubo gente que pidió que estudiaran el ADN de esa persona porque tenía algunas contradicciones En las en las declaraciones. declaraciones. Ujú. Pero no, siempre se fue por otras hipótesis. Por la hipótesis del poder, fundamentalmente, ¿no? Claro. Se apuntó muchísimo a la hipótesis del poder. Sí, porque además había muchas cuestiones que generaban desconfianza, suspicacias, hubo muchos pasos en falso del poder. No nos olvidemos de la cantidad de cosas y de elementos que jugaron también en esto. Y a lo mejor eran otros intereses que no tenían que ver con el homicidio en sí,
pero que también se estaban tratando de dejar afuera de la vidriera, y todo eso terminó influyendo y llevando la causa de un lado para el otro, sumado al prejuicio de todos. Es como que, bueno, todo contribuyó a este punto, a que lleguemos a este punto. Denise, desde tu mirada de periodista, pero sobre todo de mujer, ¿vos notaste que el caso estaba siendo maltratado por la prensa en ese momento, con altas dosis de machismo, de sensacionalismo, Claro, de por eso yo morbo? ahí ¿Te diste en el cuenta, año te percataste? 2007, cuando escribo esa nota, yo tampoco era de Río Cuarto, o sea, hace más de 20 años que vivo acá, pero no conocía tanto a la familia. Y yo preguntaba y me decían, no es multimillonaria, rica, no era empresaria, no era... Claro. Además de todas las barbaridades que se decía, que era swinger, que jugaba el juego de la olla. Sí. Por eso esa nota empieza diciendo eso. Y además, por más que hubiera sido lo que hubiera sido, nada da derecho a que la maten. Claro, obvio. Es una locura. Totalmente. ¿Cómo se la revictimizó? Sí. Está bien. El papel de los medios porteños fue clave, ¿no? En esto de la revictimización. Porque se hacían, bueno, eso también lo muestra mucho la serie, cómo hasta se hacían bromas en los programas de televisión, se hacían hasta sketches. Siempre se la mostraban a partir de 2 o 3 fotos puntuales donde estaba ella, por ejemplo, bailando en una fiesta o esquiando en un lugar. Sí. Y no la mostraban como... Ahora hay videos hogareños que se conocen a través de este documental, donde Nora Dalmazo tiene su propia voz, ¿no? Donde ella puede decir lo que muchos dijeron por ella de manera errónea. Sí, creo que a eso apuntaron los hijos. En una entrevista que yo les dije que querían como reivindicar la imagen de su mamá, que la conozcan como era, digamos. Hay frases muy fuertes, como por ejemplo la de Valentina en la serie, que en algún momento dice, en algún momento yo no sabía si la que había fallecido y la que estaban contando era la mamá que yo había conocido. Yo tenía una mamá que había conocido, una mamá que me había criado, con la cual era muy cercana y demás, y de repente aparecen contando una historia respecto de mi mamá, y yo en algún momento me confundí, no sabía quién había sido mi mamá, si la que yo había vivido, la que había sido mi mamá, la que yo conocía, o la que me estaban contando a través de los medios, ¿no? Claro, sí, y a mí me impactó también en el testimonio de Valentina, que en un momento dice que ella como que no se arregla, ¿no? Porque como que la mujer que sobresale, la matan. Claro. Ese es como un mensaje, ¿no? Del modelo patriarcal. Si llamas la atención, te puede pasar algo malo. Claro, totalmente. Pero pasa eso también, cada vez que vemos un femicidio, en vez de pensar en quién pudo ser el autor, cómo está actuando la justicia, ¿qué habrán estado haciendo? Es de nuevo lo que nos pasó con la dictadura. Exactamente. ¿Hay algo que le faltó a la serie? ¿Pensás que hay algo que tendría que haber estado incluido y que no estuvo? Creo que, bueno, es la mirada que ellos eligieron, ¿no? Sí. Hay muchísimo más material, se podrían analizar. Hay personajes que no aparecieron, que según me decían, algunos pidieron no estar. Algunos pidieron que no se viera su cara, por ejemplo, expresamente. O sea, tuvo una serie de cuestiones ahí legales, me parece, que también influyeron para que algunos no aparecieran. Está bien. Rohrer, por ejemplo, que no aparece, ¿no? En ningún momento. Claro. No sé fehacientemente, pero imagino que como Albarracín, que aparece solamente el nombre, pero no aparece el rostro. Claro, tampoco aparece. Exacto. Pero bueno, esos son como criterios así editoriales de la serie. No hemos tenido acceso a esa información. Bueno, imagino que Río Cuarto estará convulsionada con la serie, ¿no? La habrá visto todo el mundo ya a esta altura del partido. Claro, sí, probablemente este caso es muy atrapante para todos, y ojalá que esta vez sea desde una mirada más reflexiva. Sí, totalmente. Denise, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh? Gracias a ustedes, muy amables.